Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Era un 3 de diciembre de 1967. En Ashland, Nebraska, Estados Unidos, el sargento de policía Herbert Schremer estaba realizando su guardia de forma rutinaria. Al acabar la guardia y mientras conducía por una carretera que había pasado 1000 veces, no sospechaba lo que estaría a punto de vivir. Eran las 2:30 de la madrugada. De repente vio unas luces rojas intermitentes justo delante de él. Él creía que por el tamaño del objeto y las luces intermitentes se trataba de algún camión que venía en su dirección, en sentido contrario. Pero al verlo más de cerca, notó que en realidad se trataba de un ovni. Se sorprendió porque notó en un momento que miró su reloj que ya eran las 3 de la mañana. Pero según él cuenta, el avistamiento no duró más de 10 minutos. Hola a todos. Bienvenidos a la Cueva 51. Así empieza esta historia espectacular. Una historia de avistamiento ovni con pérdida, con paso de tiempo, mucho más de lo que la persona, el testigo, creía haber sufrido. Y una historia que no acaba aquí. Por la mañana, Schremer tenía dolor de cabeza. Tenía un zumbido extraño que no se le iba. Aparte descubrió que tenía un hematoma en el cuello. Algo no encajaba. Las pruebas que tenía en su cuerpo, y más siendo policía, le hicieron suponer que algo mal había ocurrido en esos 10 minutos que él creía que había visto un ovni pasar por encima de su cabeza, y la media hora o más que en realidad fue el tiempo que pasó. Herbert insistió que solo vio al ovni volar. Creyendo que era un camión, se paró y el ovni despegó y voló rápidamente por encima de su coche. Y dice que se desvaneció en el cielo. Pero entonces, ¿cómo tenía ese hematoma en el cuello y ese zumbido que no acababa nunca en su cabeza? A pesar de negarse un par de veces, decidió someterse a una sesión de hipnosis. Y aquí es cuando arrojó unos resultados sorprendentes. Durante la sesión, Herbert revelaría muchos detalles nuevos que él no recordaba. Explicó que cuando se acercaba el ovni, el motor de su coche se apagó. Luego hubo un destello blanco neblinoso que salió de la nave, el cual impidió que sacara su arma de fuego. Entonces vio el ovni volver a bajar para aterrizar otra vez. Y una escotilla bajo la nave se abrió con un brillo rojo anaranjado. Él dijo: fue entonces cuando una forma de un hombre salió y se acercó. En ese momento me quedé atónito e impresionado. Yo estaba ahí, sentado en mi coche, sin moverme del miedo. El extraterrestre
dio un paso hacia atrás, estiró su brazo y abrió la puerta del coche. Zimmer salió del vehículo y el humanoide le preguntó: ¿eres tú el vigilante de este pueblo? Herbert respondió que sí. Otra vez le dijo: vigilante, ven conmigo. Cuando los dos empezaron a moverse hacia la nave, Zimmer dijo que sentía como si estuviera caminando en el aire. El ovni, el extraterrestre, según cuenta él, le explicó que la nave había aterrizado para extraer la energía de una línea de transmisión hidroeléctrica cercana, debido a que su nave operaba con un magnetismo reversible eléctrico. Describió estas entidades, porque había más dentro de la nave, alrededor de que medían 1,37 m. Tenían ojos felinos que nunca parpadeaban, su piel era de color blanca grisácea, cabezas largas y delgadas, con narices chatas, y en las bocas no había dientes, eran una especie de hendiduras. Llevaban uniformes de color gris plata, guantes y cascos que tenían una pequeña antena en el lado izquierdo sobre su oído. Herbert tenía la impresión de que esas antenas eran para comunicarse mentalmente con él. Esta historia coincide perfectamente con la que ocurrió en 1979 con el cubano Filberto Cárdenas, quien describió un encuentro en Miami exactamente igual al de Herbert. Filberto nunca había escuchado la historia de Herbert ni tenía conocimiento de su caso. Así pues, ¿qué le ocurrió a este oficial de policía que simplemente volvía a casa después de una guardia? ¿Por qué mentiría este señor? Son preguntas que siempre me hago en casos de ovnis y en casos de abducciones. Este hombre, hay que recordar que no quería someterse a ninguna hipnosis de ningún tipo. Dijo que no bastantes veces. Y al final, por el moratón que tenía en su cuello y ese dolor de cabeza, zumbido que nunca acababa, decidió probar. Recordemos que él había dicho que habían pasado 10 minutos desde que vio el objeto despegar y salir, y que todo lo que dijo en la sesión de hipnosis, que no se acordaba absolutamente de nada ni tenía conocimiento. ¿Qué le pasó a Herbert esa noche en Nebraska? Un 3 de diciembre, frío, y en una carretera donde no había absolutamente nadie. ¿Se lo inventó todo? Yo pienso que no. ¿Y este caso os ha picado la curiosidad? Del siguiente que hablaremos es uno de los más espeluznantes y también mejor documentados de abducción ovni en carretera. Era el 8 de agosto de 1993. Poco después de la medianoche, Kelly Cahill, de 27 años de edad, su marido y sus 3 hijos volvían a casa después de visitar a unos amigos. Conducían por Piedemontes, cerca de Victoria, Australia. De repente la familia se sorprendió al ver una nave brillante redonda, con ventanas a su alrededor, flotando en silencio sobre la carretera. El objeto estaba tan cerca del suelo que Kelly fue capaz de ver varias formas que parecían personas mirando a través de las ventanas. Las luces de colores se veían muy claramente por debajo de la nave. Ella empezó a gritar a su marido que estaba viendo una nave extraterrestre. Aceleró este ovni, se puso a su izquierda y desapareció rápidamente
en el oscuro cielo nocturno. Volvieron camino a casa. Y de repente volvió a ocurrir algo. La nave regresó con luces más brillantes que antes, tan brillantes que casi los cegaba. Mientras se cubrían sus ojos con sus manos, Kelly preguntó a su marido: ¿qué van a hacer? Su esposo, muerto de miedo, respondió: seguiré conduciendo y pasaré rápidamente por debajo de este objeto. Pasaron este objeto luminoso con rapidez. Y los dos se sintieron aliviados porque pensaban que se habían escapado de este extraño objeto. Sin embargo, parecía que en solo un segundo Kelly se había relajado, se había calmado. Y esa sensación de tranquilidad es lo único que recuerda cuando de repente despertó dentro de su coche aturdida. Su esposo y sus hijos parecían haber perdido el conocimiento. Las primeras palabras de Kelly fueron: ¿qué pasó? Me desmayé. Recapitulemos, porque en este caso ocurren muchísimas cosas en un tiempo determinado. Vieron el ovni, seres dentro del ovni. El ovni se puso a la izquierda de su coche y desapareció rápidamente. Siguieron conduciendo y de repente, pensad en el pavor, en el miedo de ver otra vez el ovni, esta vez persiguiéndolos con luces muy brillantes. Se posa delante del coche y el marido dice: voy a acelerar, porque imagínate, con 3 hijos asustados, yo tampoco me bajaría del coche. El marido acelera, pasan la luz, el objeto, y de repente se sienten muy aliviados. Y a partir de aquí es como si se desmayaran y aparecen dentro del coche otra vez, muy tranquilos, pero pensando a ver qué había ocurrido. De repente se habían desmayado todos. Fue pasar esa luz por debajo del objeto y desmayarse, pero se despertaron muy tranquilos. Eso es lo que contó Kelly. Y decidieron conducir poco a poco y con cautela hacia su casa. Al llegar a casa, cómo no, estaban confundidos y no se dieron cuenta en ese momento de que había pasado 1 hora. Posteriormente, ella empezó a oler un olor muy extraño, como a podrido o a vómito. Se desnudó para ponerse el pijama e irse a la cama y se dio cuenta que tenía una extraña marca triangular en su ombligo. Tenía que haber sido esta marca hecha a principios de la noche. ¿Pero cómo? ¿Y quién lo hizo? Kelly, a partir de ahí, empezó a sufrir una serie de enfermedades muy extrañas. A menudo tenían que ver con enfermedades ginecológicas. Y empezó a tener algunos recuerdos que solo llegó a pensar que fue una abducción. 2 semanas después del incidente, fue hospitalizada un par de veces debido a infecciones de útero y dolores abdominales. Al cabo de un tiempo, empezaron a recordar los eventos que habían ocurrido. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Esa terrible noche. No como en el caso anterior, esta vez no tuvieron ninguna ayuda externa, no acudieron a hipnosis regresiva ni nada. De repente sus mentes empezaron a recordar poco a poco todos los detalles de esa noche. Ellos recuerdan un ovni flotando en un barranco, pero era un lugar diferente donde la primera vez vieron al ovni.
Recuerdan que su marido aparcó el coche cerca y ambos salieron del vehículo y se acercaron al enorme aparato. 46 metros de diámetro, decían. Para su sorpresa, otro coche que también estacionó al lado de la carretera recordaron haberlo visto mientras ellos estaban mirando ese extraño objeto. Dicen que cuando los Cahill se acercaron a la nave, este punto tampoco lo entiendo mucho, porque si tienes 3 hijos en tu coche, yo no los dejaría solo en un coche. Pero bueno, seguiremos con la historia. Dice que se encontraron un grupo de misteriosas criaturas amontonadas debajo de la nave, que había un montón. Esas criaturas eran distintas a las que habían visto al principio, si recordáis, a través de la ventana de la nave. Era como, ella contaba, que no tenían alma. Es lo que recordaba, que medían 2 metros de alto, ojos rojos grandes y brillantes, y eran negros, pero un negro puro. Y también nos describió como vacíos sin color. Son las frases que usaba Kelly para describir lo que había ocurrido esa noche. Dice que los ojos de los alienígenas se iluminaron y empezaron a alejarse de la nave, que se movieron rápidamente a través del campo hacia ellos. A mitad de camino, dice que los seres se dividieron en 2 grupos. Uno de los grupos fue hacia Kelly y su marido, y dice que cubrieron unos 90 metros, que corrieron hacia ellos unos 90 metros en escasos segundos, mientras que el otro grupo se movió deslizándose, dicen que no caminaban, que se iban como flotando, hacia el otro coche que habían visto estacionado cerca de la nave. Y dice que se quedaron paralizados de miedo. Kelly contó que la sensación que tenía es que las criaturas eran muy malas, que se aferró a su marido, luchando contra una sensación de perder el conocimiento. Ella tenía la sensación de que estaba perdiendo el conocimiento. Su gran terror hizo que empezara a gritar a las entidades. Les dijo que los dejaran tranquilos. Pero, aunque ella intentaba luchar contra perder la conciencia, perdió el conocimiento. Y es cuando aquí coincide con la versión primera. Estaban de vuelta en el coche conscientes, desorientadas, pero también muy tranquilos. Ella también tenía recuerdos borrosos de extraterrestres, realizando lo que parecían ser procedimientos médicos a ella y a su familia. Pero lo extraño de este encuentro es que los dueños del otro coche corroboraron con Kelly y su familia la historia. Los ocupantes del otro vehículo dieron a conocer la historia y contaron con exactitud casi al 100% la abducción, el control mental y los procedimientos médicos que hacían, sobre todo en las partes bajas. Esta chica, la del otro coche, también contó que tenía cansancio e infecciones inexplicables que le duraron una semana. Y otras mujeres habían informado de las mismas experiencias la misma noche y dibujaron exactamente, sin conocerse entre ellas, el mismo tipo de nave espacial y las criaturas, a pesar que, como he dicho, no conocían a Kelly. Y todas tenían marcas similares triangulares y vagos recuerdos de criaturas oscuras que las operaban. Kelly recuerda porque al cabo de la semana empezaron a recordar, sobre todo a través de sueños, un extraterrestre negro inclinándose sobre su cuerpo desnudo. Era como si estuviera haciendo algo en el ombligo. Y según todas las descripciones y las indicaciones de los alienígenas, ellos estaban entrando en nuestra dimensión, que tomaban espacio en nuestro universo, pero que no tenían una forma sólida.
aunque sí que se podía distinguir cabeza, ojos y brazos. ¿Qué pasó? ¿Eran seres extraños que entraron a través de una dimensión paralela o venían de un futuro muy lejano? Pero es que hubo más testigos. Una de las otras mujeres de ese mismo encuentro, llamada Glenda, estaba en otro coche. Tenía unas huellas físicas en su cuerpo que mostraban marcas en su pierna derecha y sus tobillos. Además, diferentes grupos de personas presenciaron independientemente y en sitios distintos el evento y fueron entrevistados. Se les pidió que dibujaran lo que habían visto y la similitud entre ellos, tanto en la nave y sus ocupantes oscuros, eran increíbles. Los dibujos hechos por Kelly, Jane y Glenda muestran el mismo ovni y las entidades vistas esa noche. Kelly, hay que recordar que no conocía a ningún testigo ni a ninguna persona que había sufrido lo mismo que ella esa noche. ¿Qué evidencia hay de esto? La evidencia de todos estos casos ocurridos esa noche es que fueron abducidos. Y en realidad, no solo la familia de Kelly, sino muchos más testigos que estaban por esa zona. No hay ninguna razón para descartar los relatos de los Cahill como engaño, fantasía o imaginación. Los escépticos siempre descartan estos casos porque no se creen las marcas que tienen las personas abducidas y tampoco creen que pueda ocurrir algo así en nuestro mundo. Pero este caso, el de Kelly Cahill, es uno de los casos más de abducción mejor documentados de la historia. No solo por las marcas, por los informes médicos de que algo le estaban ocurriendo a esas mujeres en la parte ginecológica, en la parte reproductiva. Tenían infecciones, marcas. Normalmente las abducciones tienen un solo caso de una sola persona y es muy difícil corroborar que es verdad, pero con todas estas pruebas que hemos comentado, era un caso de los más documentados y más espectaculares de la historia de las abducciones OVNI. ¿Qué pasó esa noche en Australia? ¿Por qué mentirían todas estas personas que no se conocían entre sí? No ganaron nada. Lo que sí ganaron, y están los informes médicos, son operaciones, dolores, infecciones y marcas en sus cuerpos. No creo que se lo hicieran a propósito, la verdad. Y además teniendo 3 hijos y recordad que los testigos entre ellos no se conocían de nada y contaron exactamente la misma historia. ¿Por qué se inventarían 3 o 4 mujeres, 3 o 4 testigos, más sus familias, más sus maridos? También se lo inventaría los médicos, porque recordad, no todas fueron al día siguiente. Al cabo de las semanas, de forma escalonada, la gente que había sufrido esa noche la supuesta abducción son las que iban yendo poco a poco sin saber qué les estaba ocurriendo al médico. No dijeron, me han abducido y me han hecho pruebas. Ellas iban porque tenían problemas médicos, problemas de salud. Y por eso esta gente fue al médico, pero después coincidió absolutamente todo. Es que coincidía los extraterrestres de color oscuro, coincidía la pérdida de conocimiento, la pérdida de tiempo. Ellos creían que habían sido minutos y habían sido horas. Que coincide mucho en estos casos la pérdida de temporal. Es sorprendente. ¿Y por qué se inventarían todo esto? Es lo que pienso yo. Y casos de estos hay multitud, cientos, por no decir miles. El 95% es posible que lo soñaran, se lo imaginaran
o bajo efectos de droga, el alcohol o medicamentos pensarán que lo han abducido. Pero el otro 5%, yo estoy absolutamente convencido y seguro de que son reales. Son seres que vienen de otra dimensión, son seres de otros planetas que no le hacen pruebas, son nosotros en el futuro, o simplemente son pruebas de los ejércitos. Creo que no lo sabremos nunca, a no ser que los ejércitos digan que son pruebas que hacen ellos. Yo os recomiendo buscar un caso en Inglaterra. Si buscáis abducción ovni grabada, abducción alienígena en dormitorio grabada en vídeo, un vídeo de la localidad inglesa de Dorchester, es un vídeo que sale ahora, ha salido en YouTube por un investigador. Se puede ver cómo una mujer que duerme en su dormitorio es presuntamente abducida. Por eso he querido hablar de estos temas, porque vi este vídeo y pensé que sería bueno hablar de estos temas de abducciones. Ya hablamos de policías que han tenido encuentros con ovnis, pero hoy quería hablar de abducciones en carretera. Dos casos espectaculares, dos casos que me han encantado, para seguir un poco con el tema de la semana pasada. ¿Qué son estos casos? ¿Son reales? ¿Son invenciones? Yo no sé qué son, pero yo creo que ese 5% del que he hablado no se lo inventa. Gracias a todos. Si habéis tenido casos en carretera, me gustaría que enviaseis por mensaje o me dejaréis vuestro email o contactéis conmigo para hablar de estos casos y conocer casos que os hayan ocurrido a vosotros. Abducciones en carretera, pérdida de tiempo, marcas en los cuerpos. Es un tema interesantísimo. El otro capítulo ya hablé de policías que habían visto ovnis. He querido seguir un poco en el tema y acabar con este tema de abducción de la familia Cahill. Una abducción estremecedora. Gracias a todos y hasta la próxima.